¿qué te deja? Vos llegaste del sector privado, donde no dejaste el sector privado que te dio de comer a vos y tu familia de los últimos años, a la política. ¿Qué experiencia, qué te dejó la política, tu participación como concejal, tu condición de candidato a intendente de Clorinda? ¿Qué te dejó como persona, como ciudadano? Sí, yo creo que mi paso por la política, la verdad que te enriquece mucho como persona, porque uno se mete más en la realidad de la gente, ¿no? Por ahí en el sector privado uno se pasa laburando todo el día dentro de la oficina y no tiene el contacto con la gente en los barrios y también con las necesidades que tiene la gente, ¿no? Eso es lo que me dio la política y me ayudó mucho también el programa que había hecho del 48-48, que era la donación mensual de una parte de mi sueldo a instituciones benéficas, ¿no? Y eso me hizo recorrer y conocer mucha gente muy buena y también ver muchas realidades y muchas necesidades que se Claro, recordemos que vos donabas y sorteabas un porcentaje de tu dieta. Sí. Y eso me hizo conocer mucha gente, ver muchas realidades, tener mucha cercanía también con los problemas de la gente. Y la verdad que fue una experiencia gratificante y me ha dejado muchas personas conocidas, amigas, que realmente dedican su tiempo, su dinero a ayudar a otras personas. Y por ahí uno en el sector privado no llega a esos sectores que la política sí te permite llegar, ¿no? ¿De llegar desde la política o desde un ciudadano comprometido? Porque vos podías haber dicho, me la llevo toda y me la guardo, la gasto yo. Y dijiste, no, una parte lo dedico a gente que por ahí lo necesita. Por ahí no es la solución, pero es un gesto que me parece interesante. Claro, creo que mi gestión se caracterizó por eso también. No sé si te acordás que también equipamos a los bomberos voluntarios, cada vez que hubo sequía estuvimos llevando agua, cuando hubo inundaciones asistimos a gente que estaba aislada. Y por esas cosas que la política te empuja a hacerlo y también que es muy gratificante, ¿no? La verdad que eso es lo que, si me llevo algo, sería eso, ¿no? Porque vos llegaste, recordemos, fuiste una de las caras visibles junto a otros dirigentes sociales, podemos decir, durante la pandemia, la cuarentena terrible que nos aplicó el gobierno de Infran a los formoseños, y vos fuiste del sector comercial junto con otros los que bregaban para que los dejen trabajar, que les dejen abrir, y eso te posicionó con un conocimiento interesante de los vecinos que después te acompañó votándote. Exacto, sí, así fue. Sí, yo soy un producto de la pandemia, claramente. Yo, como todos saben, ni siquiera participaba en política, no era afiliado a ningún partido, nada. Desde muy chico me dediqué a trabajar y a intentar salir adelante en nuestra provincia, que por ahí en el sector privado cuesta el doble o más a veces que sacar la cabeza que en otras provincias. Acá en Formosa. Sí, claro. Entonces la pandemia me llevó a tener que salir a protestar, ¿no? En ese momento tenía más de 70 empleados y era sueldos. Sin poder abrir, sin poder trabajar, sueldos que pagar y bueno. Tuve que agarrar un bombo, una bandera argentina y salir a manifestarme junto con el montón de adolescentes que también se estaban iniciando y hasta en un momento llegamos a hacer más de 5 colas de cuadra de manifestantes. Claro. Y sin duda eso obviamente te da una visualización pública que bueno después fue reconocida en cierta manera al votarte cuando fuiste candidato. Vos fuiste candidato por el partido Nuevo País. Sí. Ya con los dos pies fuera del cargo de concejal, no sos más concejal, ¿saliste de la política? ¿Vas a seguir en política? ¿Cuál es la idea? Mira, yo siempre, desde el primer día que asumí, dije que no iba a renovar, cosa que no hice, no me presenté para renovar. ¿Sí te interesaba ser intendente de Clorinda, claro, que es tu ciudad natal? La política me ponga donde sea, pero siempre para crecer, para poder agarrar... Porque a medida que creces en política también puedes ayudar a más personas, ¿no? Entonces, para allá que está la otra... Ahí está. Puedes ayudar a más personas, entonces siempre dije, bueno, hay que seguir creciendo en política, nunca intentar reelegir y demás, porque creo que eso es estancarse. Y bueno, intenté ser candidato a intendente, también me presenté con un partido prácticamente propio en la diputación provincial. Y bueno, la gente no me eligió y como dije, cuando el día que no me elija me vuelvo a mi casa a seguir trabajando. Y vos fuiste candidato a diputado. Sí. Y no llegaron los votos. ¿Y cómo? Bueno, ayer hubo una situación muy rara ahí en el Consejo Deliberante. Una discusión y una pelea me parece tan chiquita
con el contexto de los problemas que tiene. No, que ese es del bloque, el otro no es del bloque, este es libertario, yo no soy libertario. ¿Cómo la ves desde...? La verdad que la veo un poco triste que un inicio de gestión se ve marcado por algo mediático que no tiene razón de ser, porque yo creo que lo que ha pasado ahí no hubo ni un arreglo ni nada como están saliendo todos los medios a decir, sino que hubo por ahí una inexperiencia aprovechada por un oficialismo muy bicho. Claro. Porque esas cosas se consensúan, se presentan de antemano, no se hizo eso, entonces bueno, el oficialismo presenta una fórmula, claro, sin hablar con nadie, porque tienen la obligación de presentar una fórmula, y esa fórmula con mayoría la aprueban. Y como del bloque opositor no se presentó ni una fórmula, creo que hasta las 7:25 no había ninguna fórmula presentada, bueno, el oficialismo aprovechó y puso la fórmula que ellos querían. Entonces fue eso lo que pasó. Todo este escándalo mediático que hay de arreglo, de que un concejal se vendió, es todo mentira. Eso no existe. Aparte es el único concejal que entró por la Libertad Avanza realmente. Es quien debe decir si va a ser o no del bloque la Libertad Avanza. Lo que podía haber hecho por ahí este muchacho Saavedra es decir, no acepto. Es que no hay manera de eso, porque vos vas a tener la fórmula en pleno recinto. O sea, las fórmulas se enteraron en plena votación. No, a ver, hablando en criollo, los aventajaron los peronistas, le dijeron, armémoslo y le armamos quilombo a estos muchachos. Exacto. Y los otros entraron por el aro. El Consejo tiene esas cosas que hay que estar muy despierto, hay que estar muy atento, porque por ahí cuando uno recién comienza, nos ha pasado también a nosotros, no es que esto es un error de los concejales que de ayer, no, nos ha pasado a nosotros también, porque uno por ahí está recién arrancando y cuando ellos pueden te la mandan a guardar hablando mal y pronto, ¿no? Sí, son muy bichos. A ver, 4 años en el Consejo, ¿qué le falta al Consejo Deliberante como cuerpo legislativo municipal para con los vecinos? ¿Hay asignaturas pendientes? ¿Hay temas que vos creés que deberían avanzar y no han avanzado? Mirá, Diego, no solo tus 4 años como concejal, sino antes, lo que puede llegar a pasar. Porque me parece a veces muy chiquita la discusión, me parece. Sí, sin lugar a dudas. Ahí, hablando desde ese punto de vista, tenemos ya algo orgánico, ¿no? Para mí que con la mitad de los concejales que hoy en día están en función se podría llevar adelante el Consejo tranquilamente. Tener 12 es mucho. Es un montón, claro. Para el trabajo que se hace es un montón. Pero sí, hablemos de las cosas positivas también que tiene el Consejo. Vos fíjate que es un lugar donde se ha debatido más cosas que en la Cámara de Diputados, por ejemplo, la Cámara más alta. Eso es muy porque se puede consensuar, se puede charlar las personas que integran el Consejo. A vos te aprobaron proyectos y a otros concejales de la oposición también. Cosa que en la legislatura no va a pasar nunca. Yo presenté más de 40 proyectos y me aprobaron creo que 3. Y también me dejaron hacer modificaciones en el Código de Edificación Urbana, o sea, y pude hacer aportes. Te escucharon y hiciste tu aporte. Exacto. O por ahí proyectos que nos habíamos presentado antes, se pudo charlar y se presentó de manera conjunta, como de todos. ¿Como cuál, por ejemplo? Y, por ejemplo, Pirotecnia Cero era un proyecto que yo le había presentado desde el primer momento que ingresé, que también ya lo habían hecho, otros concejales venían empujando, y bueno, cuando ingresa Quita Segovia, el oficialismo que está en las partes de los animales, directamente voy y le hablo, digo, es el momento de sacar Pirotecnia Cero, y salió. Y salió como un proyecto conjunto. Y eso creo que, a ver, no trascendió, digamos, la posibilidad de que oficialismo, como es el peronismo, y la oposición puedan trabajar juntos para mejorar una norma, en este caso una ordenanza. Y eso no se le cae en los anillos a nadie, me parece. Exactamente, por ejemplo el proyecto Uber, que es íntegramente mío, que yo presenté, yo hice los contactos, todo, salió en forma conjunta. Y la verdad que a mí no me importaba que no salga con mi nombre, mientras sea para ayudar a la sociedad y salga y aprobemos todo. Y eso es lo que te da el Consejo Deliberante, que tiene, bueno, se puede charlar, se puede consensuar, inclusive en el discurso final, en mi última sesión, yo dejo en claro ¿cómo se dice? Sí, una situación, una realidad que... Claro, algo como que me dejó el Consejo, esa moraleja, era la palabra que no me salía. Sí. Fíjate que yo vengo de la pandemia, ¿no? De la lucha, de haber levantado la voz, pero ¿por qué levantamos la voz y por qué luchamos? Porque no fuimos escuchados, porque no fuimos recibidos, porque no nos quisieron recibir la nota. Y en el Consejo
me di cuenta que la manera no es peleando, no es atacando, sino es consensuando, es charlando. Vos fíjate cómo que el consenso y la charla no significa arreglaste con el oficialismo. Exacto. Y lo tiñe de algo turbio. Y fíjate que de venir de una punta terminé en la otra, consensuando y charlando, porque me di cuenta que en el consejo se puede lograr cosas de esa manera, y por eso lo hablé en la última sesión y les tiré como una moraleja a los nuevos concejales, que no todo es riña, no todo es pelea, sino que hay que charlar para poder lograr, porque hay que pensar que el beneficiado va a ser el vecino. Ese es el tema. Y si tu proyecto se aprueba y es bueno, y vos lograste charlar con los demás y le hiciste ver que el proyecto es bueno, se aprueba y el vecino es el beneficiado. Esa es la realidad. Aunque después por ahí el beneficiado, que sería en este caso, por decirlo de alguna manera, es el vecino, aunque después no te dé el apoyo de los votos en la elección, no te lo reconozca. Exacto, exacto. Eso por ahí te deja un sabor amargo en el momento, pero bueno, vos hiciste para lo que te convocaron en su momento, que ser 4 años concejal. Claro, yo me voy muy satisfecho. Yo me fui muy satisfecho, a mí la gente me dio una oportunidad. Yo en el momento, bueno, decidí participar en política por el enojo, por toda la situación que había vivido y todos los maltratos que habíamos sufrido en pandemia. Y bueno, y quise dar mi aporte, no quedarme solamente en redes sociales a criticar, a pegarle al gobierno, nada, quise ser parte también. Y bueno, me metí en el paño de la política para eso y creo que hice un buen trabajo, dejando muchos proyectos, dejando cosas aprobadas y ayudado a mucha gente sobre todo. Y el futuro inmediato, ¿sí? Si bien vos te dedicas al comercio, para quien no lo sabe, Marcelo Campo tiene Pepe Guapo, tiene este local de almacén de bebidas, sí, la bodega y tenés otras actividades que tienen que ver con material de construcción en otros lados. Sí. Digamos, no es tu única actividad, digamos, pero no viviste de la política estos 4 años. No, nunca pensé vivir de la política. Yo creo que es saludable no vivir de la política. Por eso también este chico que fue tan criticado ayer, un chico que no necesita vivir de la política y que por ahí si se involucran es justamente para intentar cambiar algo que por ahí los jóvenes sentimos mucho en Formosa, que es la falta de oportunidades, ¿no? Hoy vos te identificás, lo dijiste antes de la campaña, lo dijiste cuando fuiste candidato a diputado, te sentís identificado con la cuestión política de Milei y el gobierno nacional, ¿no es así? Exacto. Y es muy claro decir también eso, Diego, que es con las políticas y las ideas del presidente Milei, porque por ahí cuando uno habla de Libertad Avanza, por ahí a mí me cuesta porque hay mucha gente que no comparto ideas, pero sí que están en la Libertad Avanza. Que están en la Libertad Avanza, claro. Por eso también justamente yo me aparto bastante de la política y sigo prácticamente fuera, pero siempre bajo las ideas del presidente Milei, porque yo vengo del sector privado y creo que todos los que venimos del sector privado creemos firmemente que el camino para salir adelante y sacar el país adelante son con las ideas de la libertad, que es la que profesa el presidente Milei. Y en ese contexto, donde te identificás con la política en general del gobierno nacional, pero como comerciante estás percibiendo los efectos de cierta parte de esa política económica, básicamente. ¿Cómo está ese comercio de tu actividad, de tu rubro, en este contexto donde, bueno, Milei está llevando adelante toda una serie de reformas y situaciones legislativas? Bueno, ahora viene el tema de la reforma laboral y demás, pero ¿cómo lo ves vos, siendo identificado con la política de Milei, lo que te pasa con la actividad comercial, digamos? ¿Es compatible una cosa con la otra? Es decir, porque muchos comerciantes no le está yendo como quisiera que le fuera. Yo siempre fui muy directo en mi pensar y hablar, y justamente nunca fui tan políticamente correcto, ¿no? Entonces yo soy muy objetivo. Hay que reconocer que hoy la actividad privada está pasando por un momento muy difícil, que realmente todavía el gobierno no ha entrado en la parte, está entrando en la parte de poner dinero en el bolsillo de la gente, ¿no? Es el levantar el poder adquisitivo, hablando técnicamente. Yo creo que es una etapa que se viene. Primero que había que reacomodar el país con medidas muy, muy duras. Porque estábamos yendo un camino a ser Venezuela, ¿no? Venezuela, que es un país ultra rico, uno de las reservas más importantes de petróleo del mundo, y sin embargo está hundido en la pobreza, y vemos técnicos y profesionales venezolanos trabajando de Uber en Argentina. Entonces, es el camino que estábamos yendo con el kirchnerismo, es el camino que evitó el presidente Milei, aquella inflación galopante que habíamos procesado, que habíamos sentido, y bueno, hoy creo que esa inflación terminó. El país se tranquilizó. Sigue habiendo inflación, pero algo
Está claro, ya prácticamente que no se siente. Antes vos comprabas una mercadería para vender y mañana capaz estabas vendiendo más barato de lo que compraste. Entonces era imposible también trabajar. Y te pregunto, vos que tenés comercio y... A ver, antes decía, bueno, no sé, tráeme 20 cajas de cerveza, pero mirá que te decía, mirá la semana que viene ya aumenta, bueno, entonces mándame 40. Y hoy comprás 10. Claro. Porque el precio es más o menos lo mismo, Claro, no claro, te cambia. Claro. No estás remarcando todos los días. No estás remarcando. Podés imprimir la carta de precio, Claro, digamos. claro. Y bueno, y terminando la idea anterior, Diego, si me permitís, por favor, creo que es la etapa que se viene a este gobierno, que es inyectar dinero en el bolsillo de la gente. La gente pacientemente, todos estamos soportando la situación porque creemos que llega un momento que esa venia argentina va a volver y Argentina va a volver a empujar como antes y creo que esa oportunidad y ese momento está muy próximo. Y como empleador, como gente que da trabajo, ofrece, mirá, vení a trabajar conmigo, te voy a pagar de esta manera, este es el acuerdo. ¿Cómo ves la posibilidad de lo poco que se ha conocido, muy tergiversado, de la reforma laboral? ¿Cómo lo estás siguiendo al tema? Teniendo en cuenta que tenés empleados, o por ahí necesitas tomar más empleados. Es uno de los temas más importantes del sector privado, el tema de los empleados, Diego. Vos fijate que ya el sector privado ya no quiere tomar más empleados por el problema de la industria del juicio laboral. Todos estamos bajo un riesgo porque las cifras son insólitas. Te terminan sacando más de lo que si hubiera trabajado un año, pero estás pagando como si hubiera trabajado 10. ¿Te pasó? Sí, por supuesto. Como todo empleador, en algún momento tiene una historia para contar. Entonces, vos fíjate, ya se genera que entre privados nos decimos, che, este quiere trabajar con vos, dice trabajar con vos. No, ese me hizo juicio, bueno, no lo tomo. Entonces se termina el trabajo en blanco, ¿no es cierto? El trabajo formal. Porque nadie quiere hacerlo porque tenés un problema con la industria del juicio laboral. Entonces, esta reforma va a venir a ayudar al sector privado y también va a ayudar a que haya más trabajo formal. O sea, todos vamos a tomar más empleados si no tenemos el riesgo ese de que te saquen más de lo que corresponda. Claro, que cuando la cosa sea más lógica, y eso no significa cercenar derechos a los trabajadores, sino que sea más lógica la cuestión de desvincularse un empleado de un empleador, que hoy por hoy es un salto al vacío despedir a alguien, digamos, desde el punto de vista del costo que tiene para un sin lugar a dudas. Fíjate, ahora hace poco salió por todos los medios el restaurante Pugari de Buenos Aires, de 118 empleados, y tenía que despedir 118 empleados porque no tenía para pagar el juicio laboral. De una persona. De una persona. Eso es la industria del juicio laboral y es lo que tan mal. Y en Formosa esto ocurre. Por supuesto, en Formosa el empleo formal está totalmente dibujado. Todos sabemos acá el empleo formal en el sector privado es prácticamente inexistente. Es muy poco. Es muy poco, sí. Es muy poco. Sí. Y tiene posibilidad de haber más. Pero el temor que tienen los empleadores, que da trabajo a terceros, no se quiere arriesgar. Por supuesto, claro que sí. Y también el empleo formal te da muchas ventajas cuando está bien aplicado. Fíjate que en Paraguay, por ejemplo, cuando un empleado se enferma o una empleada queda embarazada, el Estado le cubre el sueldo, ese tiempo que no va a la empresa a trabajar. Vos como dueño de una empresa te da una mano gigante porque no estás pagando un sueldo que no es productivo. Y eso hace el empleo formal cuando está bien aplicado, ¿no? Creo que sirve a las dos partes. Hace falta es una asignatura importante para la Argentina en el tema de una reforma laboral que no implica que nadie pierda nada, sino mejorar las condiciones para que haya más empleabilidad en el país. Sí, que no quiere meter a la gente que la reforma laboral es contra el trabajador, en absoluto. Es nada más que imponer justicia y también pensar en un país que va a seguir creciendo y generando más empleo de trabajo, porque con seguridad, digo, todos vamos a tomar más empleados si no tenemos el riesgo de la industria hasta el juicio laboral. Marcelo Campo, gracias por venir. Nada, era justamente darte tu espacio que no te lo pudimos dar por ahí cuando eras concejal, en el sentido de charlar un rato así, pero queríamos ver cuál era tu posición y dónde estabas. Y qué es lo que vas a hacer, porque me parece que el aporte que has hecho individual y personal es interesante y esperemos que no quede ahí en la historia nada más, sino que seas protagonista. Muchísimas gracias, Diego, la verdad que te agradezco mucho el espacio también para venir y hacerle un resumen también de la gestión a la gente, no contarle a ver qué se hizo, porque por ahí como la gente no está informada, no sabe si realmente trabajaste, si no hiciste, qué presentaste, y este espacio, una radio tan escuchada, la verdad que es muy importante para contarle que se trabajó, que se presentó proyecto, que se ayudó a mucha gente. Que por ahí quedó con gusto a poco, o por ahí claro. Siempre pero uno quiere hacer más.
Por supuesto que sí, pero también haber cumplido mi palabra de no haber reelegido y cuando la gente no me votó, volver a mi negocio a trabajar, así que... Que no dejaste de trabajar tampoco, convengamos. Exactamente, me pude ir con la frente bien alta y muy contento y siempre esperando que esta provincia arranque, que es una provincia muy productiva, con muchas posibilidades de crecimiento y que creo que estamos cerca de una nueva etapa para esta Formosa que todos queremos. Final de Gildo Infran y la posibilidad de que ahora con esta reforma constitucional se lo habilite para que sea nuevamente candidato? Y mira, yo creo que la justicia no lo va a permitir, yo creo que es un ciclo ya cumplido, bastante extenso, ¿no? Y espero que las nuevas caras que aparezcan tengan la responsabilidad de tomar las cosas en serio para esta provincia que tiene mucho por crecer, ¿no? Así que bueno, también que el doctor Infran permita que nuevas caras se desarrollen en la política Formosa, ¿no? Gracias, Marcelo Campo, por venir a los estudios de la radio. Hacemos una pausa y ya seguimos con más El Mirador en esta jornada de juego cuando faltan 3 minutos para las 10 de la mañana. Te hace pensar.